Hola, buenos días. Soy Chantal de Aristocha. Le informamos por el coronavirus que la asociación estaremos nosotros aquí todas las mañanas de 10 hasta la 1:30 a puerta cerrada para limpiar nuestros gatos y estar con ellos. Vamos a tener un problema muy grande porque por este asunto que no podemos hacer eventos ni cena benéfica que estaba previsto este mes y el mes que viene, vamos a tener problema económico. Le pide por favor si nos puede ayudar con unas donaciones que ya no podíamos hacer estos eventos para tener nuestras donaciones para poder seguir adelante estos meses. También estaremos el portón abierto todas las mañanas para si la familia quiere y puede ayudar a traernos arena, comida, productos de limpieza, sobre todo arena, ya que los fornecedores no pueden venir a traérmelo hasta aquí. Hay que ir a buscar a la tienda. Y utilizo más de 120 sacos de arena cada semana. Para mí es mucho trabajo, un gran trabajo, porque debo ir directamente a buscarlo por tienda. La puerta, como digo, del portón estará abierto todas las mañanas porque la gente lo puede dejarlo en el patio y nosotros ya iremos a recogerlo para entrarlo adentro de la asociación con los gatos. A continuación de esto le vamos a dar el número de cuenta bancario, PayPal, Timing, toda esta información por así, por favor. No nos olvidéis que nosotros debemos seguir ahí. Los gatos deben comer y su limpieza sigue todo iguales. Tenemos nuestras facturas iguales, pero el problema más que tenemos y el grande problema es que no podemos hacer eventos. Y con los eventos es las donaciones que llegamos a tener cada mes para poder seguir adelante. Entonces, por eso que le pide, por favor, una ayuda grande estos meses hasta que se pueda mejorar la situación y en este momento ya podríamos volver a hacer nuestra fiesta, nuestros eventos, todo lo que podíamos hacer para recordar una donación para poder seguir adelante con nuestros 250, 300 gatos. También le quiero decir que la puerta está cerrada, como lo digo otra vez, para el público, voluntario, visita, todo está cerrado. Pero si quieres una información o cualquier pregunta hacer por una adopción o cualquier cosa, me puedes llamar a mi teléfono o escribir un WhatsApp y hablamos directamente entre nosotros por buscar una solución al problema o a la situación que vosotros tenéis. Que sepa que espero que pase muy rápido todo y no olvidéis nuestros gatos, no olvidéis las protectoras porque estamos en un problema muy grande. ¿Vale? Muchísimas gracias.